Una mujer sola llega a una tierra que no la esperaba. No trae más que un nombre, un luto digno y una caja llena de cartas que podrían cambiarlo todo. Camila ha regresado al lugar donde juraron olvidarla, pero ella no ha venido a mendigar cariño, sino a reclamar lo que en justicia le pertenece. Y en esa hacienda de cañaverales y secretos, un hombre endurecido por la ausencia, Esteban Montalvo, se verá obligado a enfrentarse con el pasado de su padre y con los sentimientos que jamás quiso despertar. ¿Puede nacer el amor en medio de la duda y la deshonra? Cuéntame, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia? Y dime, ¿crees que el corazón puede vencer a la sangre y al apellido? Tucumán, norte de la Confederación Argentina, año de 1883. La brisa del valle olía a caña húmeda, tierra fértil y leña encendida. En el horizonte, las nubes densas coronaban las montañas como si vigilaran desde lo alto el destino de quienes se atrevían a llegar. El carruaje se detuvo frente al portón de hierro forjado de la hacienda El Molino, una construcción sólida, silenciosa, de balcones altos y zócalos de piedra que guardaban siglos de poder y secretos. Dentro del carruaje, una mujer descendía con torpeza y dignidad. Camila Valdés, de 26 años, bajó los escalones de la carroza con una gracia agotada, como si cada paso fuese una súplica de fe. Su vestido de muselina azul cobalto, arrugado por el viaje, se agitaba con el viento caliente que le desordenaba los rizos castaños, sujetos con horquillas que empezaban a ceder. Su sombrero, decorado con cintas marfil, caía ligeramente hacia un lado. Sus ojos verdes buscaron sin éxito alguna figura familiar. No había música, ni criados a la espera, ni ramos de bienvenida. Solo un zorzal cantando a lo lejos, y un portón que parecía cerrado incluso antes de abrirse. Un mozo delgado, de rostro quemado por el sol y sombrero ancho, se acercó en silencio. Evitó mirarla a los ojos. ¿Es usted la señorita Valdés?, preguntó con voz insegura. Camila asintió, ajustándose el guante derecho. El corazón le golpeaba con fuerza el pecho, pero su postura se mantenía erguida, como le habían enseñado en Cádiz. Una dama jamás suplica, ni siquiera cuando todo a su alrededor se desmorona. ¿Sí? Vengo a reunirme con don Gregorio Alzamendi. El criado titubeó. Se quitó el sombrero, bajó la mirada y carraspeó como quien está a punto de decir una blasfemia. El patrón falleció hace 3 semanas, señorita. El entierro fue en la iglesia de la Merced. Hubo fiebre. Muy rápida. No llegó la carta a tiempo. Camila no respondió. Solo sintió como el suelo bajo sus botas parecía alejarse, como si el universo hubiese girado sin avisarle. Los labios se le resecaron. El mozo la observaba con piedad torpe, mientras el cochero descargaba los baúles en un rincón polvoriento del zaguán. ¿No queda nadie que me reciba? La casa sigue funcionando, pero no hay dueños ahora. La estancia está en manos del capataz. ¿Y el testamento? ¿La familia? ¿Nadie? El mozo bajó la voz. Dicen que el testamento no aparece, que hay disputas, pero la señorita sabrá más que yo. Don Esteban puede explicarle mejor. La puerta de la casona se abrió con un chirrido. Desde el umbral, una figura masculina se recortaba contra la sombra fresca del interior. Alto, de rostro endurecido por los años al sol, vestía camisa de lino blanco remangada hasta los codos, chaleco oscuro y pantalón de montar. Sus botas resonaron en el suelo de piedra al avanzar con paso firme. Esteban Montalvo, capataz de la hacienda y hombre de mirada densa como el monte, se detuvo a unos pasos de ella. No la saludó. No se quitó el sombrero. Solo la examinó de arriba a abajo con la frialdad de quien evalúa un objeto foráneo. «Usted debe ser la señorita Valdés», dijo, sin inflexión en la voz. Camila alzó el mentón con suavidad. «Así es, vine por indicación de don Gregorio, íbamos a casarnos». Esteban asintió con una leve inclinación de cabeza, sin que en su expresión se moviera ni una brizna de emoción. «Me enteré. Lamento que haya venido para nada». «Perdone, ¿para nada?» «Don Gregorio murió, y usted no figura en ningún papel que yo haya visto, ni carta, ni poder, ni nombramiento. Es mejor que regrese a donde vino». Camila palideció.
pero no dio un solo paso atrás. No tengo a dónde volver. Esta hacienda, esta promesa, era lo único que me quedaba. Esteban bajó la mirada por un instante, como si algo en su interior hubiese vacilado. Pero al volver a mirarla, su tono fue aún más firme. Aquí no hay lugar para huéspedes sin nombre, y menos en tiempos de conflicto. ¿Conflicto? Lo sabrá pronto. Camila tomó aire. Con el dorso enguantado, apartó un mechón rebelde que se había soltado de su peinado. Su voz, esta vez, sonó firme. No me iré sin una respuesta, sin una palabra legal. Me quedaré unos días. Lo que haga falta hasta que esto se aclare. Esteban entrecerró los ojos. Parecía a punto de responder, pero no lo hizo. Se giró con un seco movimiento de botas y caminó hacia el interior de la casa. «Como guste», murmuró, «pero sepa que esta tierra no es amiga de quien no tiene raíces». Camila lo vio alejarse con una mezcla de rabia, temor y algo más que no supo nombrar. Había en ese hombre algo indomable, áspero, como los montes que rodeaban la hacienda. Pero también había soledad en sus hombros, un silencio demasiado largo en su andar. La joven se quedó sola en el umbral, entre el polvo del camino y la sombra de la entrada. No había campanas ni flores, ni un futuro claro ante ella, solo una promesa rota y una casa que la miraba con desconfianza. Pero Camila Valdés no había cruzado un océano para ser ignorada. Respiró hondo, cerró los dedos sobre el guante izquierdo y dio el primer paso hacia su destino. La mañana despertó tibia y polvorienta, como si el sol dudara en derramarse sobre aquella hacienda silenciosa, donde ni las campanas ni las risas tenían permiso de entrar. Camila Valdés abrió los ojos en un lecho ajeno, en una habitación que olía a cera vieja, almidón y encierro. La penumbra de los postigos entrecerrados no le permitía distinguir con claridad los contornos del lugar, pero intuía en cada objeto la ausencia de quien la había prometido un futuro. Se incorporó con lentitud, sintiendo el peso invisible del desarraigo en cada articulación. La estancia que le habían asignado era amplia pero impersonal, una cama con dosel de madera oscura, cortinas bordadas con hilo opaco, un armario vetusto con la cerradura rota y un crucifijo colgado en la pared con una delgadez de siglos. El único gesto humano era un jarrón con flores secas sobre una mesilla de mármol rajado. Aquel lugar no era un hogar, era un eco. Camila se vistió sola. Eligió un vestido de lino crudo con mangas abullonadas, sencillo pero digno, y recogió su cabello en un moño bajo con esmero. Había aprendido, desde muy joven, que la dignidad comienza por los bordes del cuello. Antes de salir, se detuvo frente al espejo y se obligó a sostener su propia mirada. Los ojos verdes estaban más opacos que la noche anterior, pero aún quedaban firmes. Salió al corredor y descendió los escalones de mármol con paso contenido. La hacienda, a esa hora, bullía de actividad, pero nadie se detenía al verla. Los criados evitaban cruzar miradas con ella. Algunos la saludaban con una inclinación mecánica de cabeza. Otros fingían no notar su presencia. Camila caminó entre ellos con la espalda recta, como si no advirtiera el aire de rechazo que la envolvía. En el comedor le habían servido una bandeja con pan duro, queso seco y café tibio. Nadie la esperaba. Nadie se sentó con ella. El reloj de péndulo marcaba las 9 cuando doña Brígida, la ama de llaves, le anunció que el capataz se encontraba en los campos, inspeccionando el corte de caña, y que no volvería hasta la tarde. Su voz era plana, su mirada, un páramo. Camila agradeció en silencio y caminó hacia el jardín interior, donde el murmullo de una fuente antigua le ofrecía algo parecido al consuelo. Las azucenas del borde estaban marchitas. Se sentó en un banco de piedra cubierto por hojas secas. El aire olía a humedad, a musgo y a distancia. Desde una galería del segundo piso, una mujer la observaba. Llevaba un vestido gris acero, un sombrero adornado con plumas negras y un abanico cerrado en la mano. Era alta, de expresión severa, y se mantenía erguida como si fuese parte del mobiliario de la hacienda.
Sus ojos, fríos como el mármol, seguían cada movimiento de Camila con el escrutinio de quien no olvida ni perdona. Doña Eulalia de Sáenz, vecina y autoridad social en aquellas tierras, había llegado esa mañana a ver con sus propios ojos a la española que había llegado tarde y sin esposo. Camila sintió aquella mirada, pero no levantó la cabeza. Solo se alisó el vestido con delicadeza, como si dijera con ese gesto todo lo que callaba su voz. A los pocos minutos, doña Eulalia desapareció sin anunciarse ni saludar. La tarde avanzó con lentitud. El calor se volvió espeso, y el zumbido de los insectos en los corredores de adobe marcaba el compás de un lugar que parecía moverse bajo reglas invisibles. Camila decidió recorrer la casa, no por curiosidad, sino por necesidad. Sentía que debía encontrar algo que le permitiera entender por qué la habían traído a ese rincón del mundo y luego la habían dejado allí, sola. Caminó por una galería larga, en cuyos muros colgaban retratos de los antepasados Alzamendi, hombres de bigotes rígidos y miradas de piedra, mujeres de cuello largo y sonrisa ausente. Al fondo, detrás de una cortina polvorienta, descubrió una puerta entornada. Entró. Era un despacho pequeño, oculto, que olía a tinta seca y cuero viejo. Una estantería repleta de libros en francés y español ocupaba una pared entera. Un escritorio de nogal, cerrado con llave, dominaba el centro de la habitación. Sobre él, una lámpara de aceite, una pluma detenida a mitad de una frase y un rosario de cuentas de ámbar. Camila sintió un nudo en el estómago. Algo en ese lugar le hablaba, aunque no con palabras. Rebuscó entre los cajones laterales. Nada. Solo papeles amarillentos, cuentas del ingenio y una fotografía de don Gregorio de joven. Iba solo, de pie, con un bastón entre las manos y una mirada ensombrecida. En un pequeño compartimento escondido bajo la gaveta inferior, sus dedos hallaron un objeto frío, una llave antigua, de hierro forjado, con la cabeza tallada en forma de cruz. La tomó sin saber por qué. Salió del despacho y volvió a su habitación. La llave no encajaba en el armario, tampoco en la cómoda. Deslizó la yema de los dedos bajo el colchón por puro instinto y entonces lo encontró. Un sobre sellado, sin timbre ni marca, con su nombre escrito a mano. Temblando, rompió el sello. Dentro, una carta corta, firmada por don Gregorio. Su caligrafía era firme, sin adornos. Camila, si estás leyendo esto, significa que no llegué a tiempo para recibirte. Perdóname. Hay cosas que nunca tuve el valor de explicarte. Cosas que no sé cómo habrían cambiado tu decisión. Sé que esta tierra no es fácil, pero no está vacía. Aquí hay verdades que aún esperan ser descubiertas. No temas quedarte, aunque todo parezca en contra. G.A. No había más, ni explicaciones, ni fechas, ni promesas. Solo un ruego y un nombre. Camila apretó la carta contra el pecho. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no cayeron. Había esperado encontrar certezas, y en cambio, había recibido solo más silencio. Sin embargo, en ese silencio, algo se removía. Un impulso suave, pero obstinado, que la obligaba a quedarse de pie. Cuando salió nuevamente al corredor, ya caía la tarde. Un resplandor rojizo bañaba las baldosas, y el aroma del campo humedecido ascendía desde los cañaverales. En el patio trasero, vio una figura conocida. Esteban Montalvo había regresado. Estaba de espaldas, desencillando su caballo. El animal bufaba con cansancio. El capataz se movía con precisión y fuerza contenida. Camila lo observó desde la distancia. Había algo en su porte que imponía respeto y, a la vez, una sombra de melancolía que lo volvía terriblemente humano. Él giró, como si hubiese sentido su presencia. Sus miradas se cruzaron. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo palabra, pero en el aire se alzó algo denso, palpitante. Camila no retrocedió. Esteban no bajó la vista. Y en ese roce silencioso, el alma de cada uno pareció reconocer la grieta del otro. Él fue el primero en romper el contacto. Bajó la cabeza levemente,
Murmuró un «buenas tardes» sin emoción y desapareció por el portón del establo. Camila se quedó sola bajo el cielo encendido. Cerró los dedos en torno a la llave que aún llevaba en el bolsillo y comprendió, sin saber por qué, que aquella llave no era para un mueble, era para una verdad que aún dormía bajo tierra y que tarde o temprano alguien debía desenterrar. El tercer día en la hacienda El Molino amaneció envuelto en una niebla leve que flotaba sobre los cañaverales como un presagio que se negaba a disiparse. Camila despertó antes del canto de los gallos, con la cabeza pesada por el insomnio y la carta de don Gregorio doblada bajo la almohada. La había leído 3 veces durante la noche, sin hallar en ella la explicación que su corazón anhelaba. Solo una frase la acompañaba como un murmullo obstinado: «No temas quedarte». Se vistió con un vestido de muselina verde oscuro, de falda amplia y botonadura antigua. Se recogió el cabello con una cinta color marfil y salió en silencio de la habitación. La casa aún dormía, pero en los patios ya se oía el golpeteo rítmico de las cubas y los silbidos de los peones que comenzaban la jornada. Caminó por la galería principal y llegó a la antigua biblioteca, una sala que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Las estanterías, altas hasta el techo, estaban cubiertas de polvo. En las esquinas, las telarañas formaban arabescos invisibles y el aroma a cuero viejo y papel reseco llenaba el aire con una melancolía serena. Sobre una mesa de mármol negro descansaban varias cajas apiladas. Eran libros, cartas y papeles sin clasificar. Camila, decidida a poner algo de orden en su mente y en ese lugar, comenzó a revisarlos con esmero. No lo hacía por curiosidad, sino por necesidad. El silencio de la hacienda, la hostilidad de los rostros, la ausencia de respuestas, todo se convertía en un peso que solo podía soportar si se aferraba a algo que le permitiera comprender por qué había sido traída hasta allí. Estaba agachada junto a una caja particularmente pesada cuando escuchó pasos firmes tras ella. Se volvió apenas, sin incorporarse, y lo vio. Esteban Montalvo la observaba desde el umbral. Llevaba una camisa de algodón abierta en el cuello, los pantalones de montar cubiertos de polvo y las botas aún húmedas del rocío. Su cabello, algo revuelto, caía sobre la frente como si se hubiese quitado el sombrero recién al entrar. El sol naciente delineaba su silueta con un resplandor dorado y sus ojos color miel se clavaban en ella sin expresión aparente. «Esa caja no se mueve sola», dijo con voz baja pero firme. Camila alzó la mirada con la serenidad de quien no está dispuesta a ceder terreno. «No necesito ayuda, ya casi termino». Esteban avanzó sin pedir permiso y se inclinó junto a ella. Tomó la caja con ambas manos, levantándola con una facilidad que contrastaba con la rigidez de su rostro. No se trata de lo que necesita, se trata de no lastimarse. El peso no perdona a nadie. Ella apartó una madeja de cabello que se había soltado, sintiendo el calor de su cercanía. Podía oír su respiración, lenta y contenida. Aquel gesto, aparentemente simple, estaba cargado de una tensión muda. Ninguno de los dos decía lo que realmente pensaba, y sin embargo, cada palabra no dicha colgaba entre ellos como una pregunta sin respuesta. Esteban colocó la caja sobre la mesa con cuidado, se giró sin mirarla y se marchó del salón con la misma brusquedad con la que había llegado. Camila permaneció de pie, inmóvil por varios minutos. Sentía en la piel el eco del gesto, como si el roce del aire que él había agitado aún la envolviera. Más tarde, en la cocina, Luzmila, la joven mestiza que le llevaba cada mañana agua fresca y le acomodaba las sábanas, le trajo una infusión de hierbas dulces y pan de anís. Camila le agradeció con una sonrisa leve. Fue entonces que la muchacha, bajando la voz y acercándose con timidez, habló por primera vez más allá de lo necesario. ¿Supo ya quién es el capataz, señora? Camila levantó la mirada. Luzmila tenía los ojos grandes, oscuros, de una nobleza callada. No parecía querer causar daño, pero tampoco soportaba el peso de un secreto no compartido. «Sé su nombre», respondió Camila, «y sé que no me aprecia». Luzmila bajó la cabeza.
Jugaba con el delantal entre los dedos. Don Esteban no es hombre de palabras, pero es hombre de historia, y esa historia le duele. Camila dejó la taza sobre el platito y se acomodó en la silla. No dijo nada. Esperó. La muchacha, tras asegurarse de que nadie más las escuchaba, continuó. Es hijo de don Gregorio. Pero no fue reconocido. Nació de una lavandera de aquí, de la hacienda. Una mujer que murió cuando él tenía apenas 8 años. Lo criaron en el cuarto de los peones y lo mandaron a la escuela con los hijos de los empleados. Nunca comió en la mesa grande. Nunca tuvo apellido hasta que fue mayor de edad. Pero trabajó toda su vida en este lugar. Con sangre, con rabia, con los dientes apretados. Camila sintió un estremecimiento que no supo explicar. De pronto, todo lo que había visto en los ojos de Esteban cobraba sentido. La dureza, el orgullo, el rencor contenido, y ese silencio que lo protegía de la compasión. ¿Por qué lo dejó don Gregorio a cargo de todo entonces?, preguntó casi en un susurro. Porque no había nadie más que supiera cómo sostener esta tierra, pero nunca lo reconoció ante nadie. Solo le dio órdenes y silencio. Él le obedeció hasta el final. Camila se recostó contra el respaldo de la silla. La luz del mediodía se colaba por las rendijas de la persiana, proyectando sombras largas sobre el suelo de baldosas. Pensó en el despacho, en la llave, en la carta que no explicaba nada y lo dejaba todo abierto. ¿Y los demás?, inquirió con voz queda. ¿Los criados, los vecinos, lo aceptan? Ludmila negó con la cabeza. Le temen, porque no perdona errores, pero también lo respetan, porque jamás los humilló, solo se hizo respetar. Camila cerró los ojos unos segundos. Comprendía ahora que en esa casa ella no era la única intrusa. Había otra figura, nacida entre esas paredes pero forzada a caminar por los márgenes. Y ese hombre, con toda su rudeza, no era el enemigo. Era otro exiliado. El resto del día transcurrió con una calma aparente. Camila retomó la tarea en la biblioteca, ordenando papeles, clasificando documentos, buscando sin saber qué. Al caer la tarde, salió al corredor exterior, buscando un poco de aire fresco. El cielo se teñía de cobre y el aroma del cañaveral quemado llegaba desde lejos. A lo lejos, junto al bebedero de los caballos, vio nuevamente a Esteban. Estaba de espaldas, lavándose las manos en un balde. Su camisa estaba húmeda, pegada al cuerpo por el sudor del día, y su postura revelaba agotamiento. Camila lo contempló por un instante largo, sin moverse, sin que él lo supiera. Y entonces comprendió algo esencial. Aquel hombre no la odiaba a ella. Odiaba lo que ella representaba. Otro nombre extranjero, otra promesa de papel, otro recuerdo de lo que a él le fue negado. Y sin embargo, él la había ayudado. Sin una palabra, sin una sonrisa, pero la había ayudado. Camila dio media vuelta, regresó a su habitación y cerró la puerta con suavidad. El hijo del silencio ya no le era un extraño. La noche descendió sobre la hacienda como un velo espeso, poblado de sonidos lejanos y murmullos que el viento arrastraba entre los pasillos de piedra. Las lámparas de aceite titilaban en los corredores, proyectando sombras alargadas sobre los muros blancos. Camila, sentada en el borde de su cama, sostenía entre las manos la llave de hierro que había hallado días atrás. Aquella pieza rústica, tosca y antigua parecía pesar más que su tamaño. No había encajado en ninguna cerradura visible, pero algo dentro de ella intuía que aún no había mirado en el lugar correcto. Con una linterna en mano, se deslizó por el pasillo del ala norte, donde las habitaciones antiguas permanecían cerradas desde hacía años. Nadie la vio salir, nadie la detuvo. Abrió una de las puertas que chirriaba como si protestara por ser interrumpida. Era una habitación despojada, sin muebles, solo con una alfombra enrollada en un rincón y una cómoda baja con la superficie cuarteada por el tiempo. Se arrodilló frente al mueble, deslizó los dedos por los bordes, buscó con paciencia entre las rendijas hasta que, detrás de un doble fondo disimulado, sintió un hueco. Introdujo la llave y giró. Un clic sordo rompió el silencio. La tapa se abrió con lentitud. Dentro, una caja de madera oscura
envuelta en una tela bordada con iniciales casi borradas, GA, y una letra femenina que parecía una R. Camila retiró el paño con las manos temblorosas. La caja contenía varios sobres amarillentos, atados con una cinta de seda raída. Las fechas iban desde 1864 hasta 1878. Ninguna había sido enviada. Todas estaban dirigidas a un mismo nombre, Rebeca M. Camila respiró hondo antes de abrir la primera. La letra de don Gregorio era firme, apasionada, profundamente humana. Rebecca. El silencio me ha sido más cómodo que la verdad. No por cobardía, sino por no saber cómo reparar lo que ya arruiné. No he dejado de pensar en ti, en lo que rompí y en lo que nunca supe valorar. Me duele no haber conocido a nuestra hija. Sé que está viva. Sé que tú la criaste lejos de mí. Pero no puedo seguir fingiendo que no me importa. He pedido a un hombre de confianza que la busque. Si algún día estas líneas te llegan, dile que la recibo, que la reconozco, que tiene un lugar aquí, si así lo desea. Camila cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza. Rebeca M. no había escuchado ese nombre antes. ¿Sería la mujer que él había mencionado veladamente en su carta póstuma? ¿La madre de la hija que decía nunca haber conocido? Siguió leyendo carta tras carta. Todas hablaban de una culpa profunda, de una separación forzada, de una decisión tomada en contra de los sentimientos. Algunas describían encuentros breves, otras mencionaban la imposibilidad de romper los lazos con su apellido. Pero en todas había una constante, el deseo de reconocer a la hija perdida. Camila sintió un frío recorrerle la espalda. Aquella historia oculta había sido cuidadosamente silenciada. Nada de eso se mencionaba en los retratos familiares, ni en las tertulias del salón principal. Sin embargo, esas letras estaban vivas, ardían, y decían más de don Gregorio que todos los honores con los que había sido sepultado. Fue entonces cuando oyó pasos en el corredor. Guardó apresuradamente las cartas en la caja, las cerró y se incorporó. La puerta se abrió de golpe. Esteban Montalvo apareció en el umbral, con el rostro sombrío. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, sin levantar la voz, pero con los dientes apretados. Camila se irguió con dignidad. Su falda barría el suelo y su cabello, ya suelto por la prisa, caía sobre sus hombros como una cortina castaña. «Busco respuestas», dijo mirándolo de frente. «No robos, no intrigas, solo verdad». Esteban entró con paso lento. Cerró la puerta tras él. «Esta casa no le debe explicaciones. Usted no es de aquí. Llegó con un anillo prometido y sin un nombre en el testamento». Camila sintió el aguijón de sus palabras, pero no se apartó. «Tal vez no soy de aquí, señor Montalvo, pero tampoco lo es usted. ¿O va a decirme que lleva la sangre de los Alzamendi en alto, como todos los que la desprecian?» Esteban la miró con dureza. En su rostro se encendió una sombra de rabia antigua. «Yo no necesito su compasión. Y yo no vine a dársela. Vine a entender por qué se me trajo a esta hacienda como si fuese una pieza de ajedrez, y por qué todos quieren que me marche sin saber nada». Esteban dio un paso hacia ella. Camila no retrocedió. Entre ambos, el aire se volvió espeso, cargado de orgullo, de heridas no sanadas y de un deseo tan tenso que dolía. ¿Cree que puede caminar por estos corredores y desenterrar lo que ha estado enterrado por años sin consecuencias? «No lo sé, pero lo haré», respondió con firmeza. «Porque yo no vine por tierras ni por oro. Vine porque me prometieron un lugar, y quiero saber si lo que me corresponde es una mentira o un error que alguien no supo corregir». Los ojos de Esteban brillaron un instante, como si una grieta se abriera en su coraza, pero la cerró al instante. No hay lugar para ilusiones en este suelo. Se volvió hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. «Usted no sabe dónde se está metiendo. Tenga cuidado». Camila se quedó sola, con el pecho agitado. Apretó los puños. Las cartas estaban seguras bajo llave, pero el torbellino que habían desatado ya no podía detenerse. A la mañana siguiente, un carruaje llegó a la hacienda. Polvo en los caminos, ruedas chirriantes, caballos cansados. De él descendió un hombre maduro, de levita oscura y portafolios de cuero. Se presentó como licenciado Barreiro, abogado de una de las ramas colaterales de la familia Alzamendi.
Esteban lo recibió en la galería. Camila los observaba desde la sombra del corredor, sin ser vista. ¿Traiga el testamento?, preguntó Esteban con tono cortante. El abogado hizo un gesto incómodo. No se ha encontrado ningún documento formal, solo notas sueltas, ninguna con validez legal. Al parecer, don Gregorio no alcanzó a firmar su voluntad final. Estamos a la espera de lo que dictamine el notario mayor. Esteban lo miró sin pestañear. Entonces todo sigue en disputa. Así es, pero mientras tanto, se espera que mantenga la hacienda operativa y bajo control. Eso haré, respondió el capataz, como siempre. El abogado se marchó tras unas horas, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Camila, desde la ventana de su habitación, lo vio alejarse en el carruaje, perdiéndose entre los árboles del camino. Las cartas que no se enviaron ardían en su pecho como brasas, y la mirada de Esteban, esa que se desvió en el último segundo antes de salir de la habitación la noche anterior, la perseguía aún, no por lo que decía, sino por todo lo que callaba. Las campanas de la iglesia de la villa repicaban con solemnidad, mientras el sol ascendía con pereza sobre las tierras húmedas de Tucumán. Un aire denso, cargado de rumores y decisiones no dichas, parecía envolver cada rincón de la hacienda El Molino. Los criados se movían con torpeza, más por temor que por cansancio. Las puertas crujían más fuerte de lo habitual. Los relojes marcaban las horas con una lentitud insoportable, y hasta los pájaros parecían guardar silencio, como si presintieran que algo estaba a punto de quebrarse. Camila despertó con el alma en vilo. No había dormido más de un par de horas. Las cartas seguían ocultas, seguras, pero su contenido pesaba en su interior como piedras sumergidas. Había descubierto demasiado, y aún no sabía qué hacer con ello. Se vistió con un vestido de tafetán color lavanda, sencillo, de cuello alto, con una pequeña cadena de oro que había sido de su madre. Se recogió el cabello con esmero, dejando solo 2 mechones sueltos a los lados del rostro, y descendió las escaleras con la misma dignidad con la que una reina camina hacia el patíbulo. En el zaguán la esperaba doña Brígida con una carta doblada en la mano. Su expresión era neutra, pero su mirada tenía un brillo de advertencia. «Señorita Valdés», dijo en voz baja. Esta nota llegó al amanecer. Fue enviada por doña Eulalia de Sáenz. Ha convocado a una reunión con vecinos de la comarca. Dice que es urgente tratar su situación. Camila tomó el papel sin decir palabra. No lo leyó. No necesitaba hacerlo. Sabía que, al fin, la jauría se había organizado. Horas después, la galería principal de la hacienda albergaba a una decena de personas. Los rostros de los invitados eran familiares para todos en la región. Hacendados, esposas altivas, 2 sacerdotes y el boticario del pueblo. En el centro de la escena, sentada como si presidiera un tribunal, se hallaba doña Eulalia, vestida de negro, con un broche de ónix en el cuello y un abanico cerrado entre las manos enguantadas. Esteban Montalvo, de pie a un costado, mantenía la mandíbula tensa y los brazos cruzados sobre el pecho. Había sido invitado, pero no formaba parte del juicio disfrazado de tertulia. Los ojos de todos iban de él a Camila, y de Camila a las paredes, como si no pudieran sostener demasiado tiempo el peso de lo que estaban por decir. Doña Eulalia alzó la voz con tono afilado. «Señores, nos encontramos aquí porque la señorita Valdés, quien llegó hace pocos días desde España, permanece en esta hacienda sin respaldo legal conocido. No existe testamento firmado que respalde su estadía ni sus derechos sobre esta propiedad. Y, por respeto al difunto don Gregorio, creemos necesario esclarecer su posición». Camila dio un paso al frente. Sus mejillas estaban pálidas, pero su mirada era firme. Don Gregorio me llamó con la promesa de matrimonio. No llegué a tiempo, pero llegué, y no vine sin razones, ni sin pruebas. Un murmullo recorrió la sala. El sacerdote más anciano se aclaró la garganta, mientras el otro, más joven, desviaba la vista. Una mujer mayor con mantilla de encaje murmuró algo al oído de su esposo que no disimuló la desaprobación. Doña Eulalia chasqueó el abanico contra la palma. Las promesas verbales se pierden en el viento. Y usted, señorita,
No puede pretender ocupar una casa de este rango sin al menos una firma que la respalde. Camila inspiró hondo, pero no respondió. Había aprendido que en ciertos momentos el silencio podía ser más elocuente que la defensa. Entonces Esteban habló. Su voz, grave y medida, se impuso sobre el murmullo. Yo escuché a don Gregorio decir que ella tenía más derecho a esta casa que muchos de los que hoy llevan su apellido. Todos giraron hacia él. El peso de sus palabras cayó como piedra en un estanque. Doña Eulalia entrecerró los ojos. ¿Y qué autoridad tiene usted, don Esteban, para confirmar tal cosa? Él no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro de la sala. Cada paso resonaba contra el piso de mármol como un eco antiguo. No tengo autoridad, solo tengo memoria. Estuve con él en sus últimos días. Lo escuché hablar de su deuda con el pasado y de su deseo de reparar algo que no pudo en vida. Me dijo que si ella llegaba, no debía ser rechazada, que su presencia era parte de lo que él nunca se atrevió a escribir. Un silencio absoluto llenó el salón. Camila bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque sus ojos se habían llenado de lágrimas. Doña Eulalia intentó recuperar el control. Palabras, solo palabras. Ningún juez aceptaría tal testimonio sin prueba física. Quizás, respondió Esteban, pero esta hacienda se ha sostenido durante años sobre la palabra de un hombre, ¿y ahora vamos a dudar de ella cuando ya no puede defenderse? Nadie respondió. La reunión se disolvió con lentitud. Algunos se marcharon murmurando, otros evitando la mirada de Camila. Doña Eulalia fue la última en retirarse. Al pasar junto a ella, le susurró con voz afilada. Puede quedarse por ahora, pero no olvide que una mujer sin apellido fuerte ni papeles firmados siempre será una intrusa. Camila no respondió. Aquella noche, la luna asomaba entre nubes. En los jardines, los árboles parecían inclinarse hacia la tierra, como si quisieran abrazarla. Camila caminaba entre los rosales, con los brazos cruzados y el alma desgarrada. No lloraba por debilidad, sino por indignación, por la soledad, por la injusticia de habitar un mundo en el que una mujer sin firma era invisible, aunque tuviera el corazón lleno de verdades. No oyó los pasos, solo sintió la presencia. Esteban estaba detrás de ella, de pie, con el rostro en penumbra. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Camila sin mirarlo. ¿Por compasión? No. Entonces, ¿por qué arriesgarse a hablar? No ganaba nada, y lo sabe. Esteban guardó silencio. Tal vez porque también estoy cansado de los nombres sin justicia. Camila se volvió. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. No había rencor en su mirada, pero sí una herida abierta. No necesito que me proteja, don Esteban, ni que me salve. Solo quiero que me deje demostrar quién soy. Y eso está haciendo, respondió él con voz baja. Aunque le duela. Hubo un momento en que todo pareció detenerse. Las hojas no se movieron. El aire se volvió espeso. Camila bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a correr, suaves, calladas, como si al fin su alma hubiera encontrado una grieta por donde respirar. Esteban dio un paso hacia ella. No llore por quienes no saben ver. Llore por usted si quiere, pero no por ellos. Ella levantó el rostro, y aunque no hubo abrazo, ni caricia, ni promesa, el silencio entre ambos fue más profundo que cualquier juramento. Y así, en medio de un jardín dormido, dos almas rotas comenzaron, sin saberlo, a reconocerse. La hacienda dormía bajo un cielo sin estrellas. Los faroles de aceite, dispersos por los corredores exteriores, arrojaban una luz temblorosa que apenas lograba vencer la oscuridad. Era una de esas noches en las que el silencio no trae paz, sino expectativa, como si cada hoja, cada sombra, aguardara un gesto que cambiara el rumbo de lo inevitable. Camila no lograba conciliar el sueño. Desde la conversación con Esteban en los jardines, algo en su interior había quedado suspendido, como si una puerta que había permanecido sellada durante años se hubiese entreabierto sin permiso. Se vistió con una bata ligera de algodón blanco, ató su cabello con una cinta y cruzó el zaguán sin hacer ruido. Tenía los pasos suaves y el corazón desbordado. Caminó hacia la antigua capilla familiar, un pequeño edificio de piedra adosado a la parte trasera de la hacienda,
cubierto por enredaderas que trepaban como manos del pasado. Nadie lo utilizaba desde el fallecimiento de la primera esposa de don Gregorio. El altar se conservaba intacto, y los bancos, aunque cubiertos de polvo, aún mantenían la estructura firme. El aire allí dentro era denso, sagrado, un lugar olvidado, como tantas otras cosas en ese lugar. Camila empujó la puerta con suavidad y se detuvo al ver una figura sentada en el primer banco. Esteban llevaba una camisa abierta en el cuello, los codos apoyados sobre las rodillas, las manos entrelazadas. No se volvió de inmediato, pero su voz quebró el silencio con naturalidad. Sabía que vendría. Camila permaneció en la entrada sin atreverse a avanzar. ¿Cómo lo sabía? Porque usted también necesita silencio para pensar, igual que yo. Ella caminó despacio hacia el banco opuesto. Se sentó sin apartar los ojos del altar. Una vela antigua, olvidada, aún tenía restos de cera seca. El ambiente olía a madera vieja, a incienso extinguido y a polvo acumulado en años de abandono. Esteban la miró por fin. Había en sus ojos una fatiga distinta, no de trabajo físico, sino de lucha interna. ¿Por qué guarda tanto dentro de sí, don Esteban?, preguntó Camila, sin aspavientos. Él bajó la vista, como si no esperara esa pregunta. Porque aprendí que hablar demasiado trae consecuencias, que mostrar lo que uno siente puede costarle todo. ¿Y no le parece que callar también puede costarle demasiado? Esteban se incorporó, caminó hacia el altar con las manos en los bolsillos y se detuvo allí, de espaldas a ella. Hace años encontré una caja de cartas, dijo con voz baja. No las abrí. Sabía que eran de él. Sabía que hablaban de alguien, de algo que no me correspondía. Las volví a esconder. Pensé que si no las tocaba, lo que decían no me afectaría. Camila se levantó. Sus pasos resonaron sobre las baldosas. Yo las leí. Hablan de una hija que nunca conoció, de una mujer que amó y abandonó. Hablan de arrepentimiento, pero también de cobardía. Y de usted, agregó él girándose lentamente. Hablan de usted, aunque no lo digan con su nombre. Camila lo miró fijamente. La vela muerta proyectaba la sombra de ambos sobre el altar como un reflejo que no les pertenecía. Usted no me conoce, don Esteban. No sabe lo que dejé atrás para venir. No sabe lo que he perdido, ni lo que me estoy jugando por quedarme. Y aún así se quedó. Camila asintió con lentitud. Porque quiero saber la verdad, y porque, aunque me lo niegue, usted es parte de ella. Un silencio espeso se interpuso entre los dos. Entonces sucedió. Fue apenas un roce, una chispa entre los dedos cuando él se acercó un paso y sus manos se tocaron. No hubo palabras, solo un instante contenido en el que los ojos hablaron con más franqueza que cualquier confesión. Camila sintió el calor de su piel, la respiración cercana, el latido contenido. La nobleza de aquel hombre no estaba en su apellido, sino en la forma en que luchaba contra sí mismo. Fue Esteban quien cruzó la distancia. Se inclinó apenas y, en un movimiento inesperado, rozó los labios de Camila con los suyos. No hubo urgencia, ni deseo desbordado. Fue un beso breve, tembloroso, casi irreverente, como si pidiera perdón antes de tocarla. Camila no se apartó, pero cuando se separaron, fue ella quien habló primero, con voz apenas audible. Esto no debía pasar. Esteban bajó la mirada. Sus manos se cerraron en puños suaves. Lo sé. Ella dio un paso atrás sin dejar de mirarlo. Y sin embargo pasó. Él asintió. No había defensa posible. Camila regresó sola a su habitación. Cerró la puerta con suavidad, se apoyó en ella y dejó caer la cabeza hacia atrás. No lloró. Tampoco sonrió. Solo sintió que algo, en lo más profundo de su alma, había cambiado para siempre. Horas más tarde, mientras todos dormían, una figura menuda cruzó el corredor con sigilo. Entró al despacho de don Gregorio, rebuscó entre los cajones, halló la llave y accedió al escondite. Las cartas, o al menos parte de ellas, desaparecieron de su caja. Sus sobres crujieron al ser deslizados en un bolso de tela. Y cuando la primera luz del amanecer asomó sobre los campos de caña, doña Eulalia de Sáenz sostenía con manos firmes aquellos papeles que nunca debieron caer en sus dedos. Los sellos rotos,
las palabras escritas por un muerto y el arma perfecta para destruir lo que apenas empezaba a florecer. Porque a veces, lo que no debía pasar es precisamente lo que despierta la furia de quienes viven del escándalo. Y esa furia, en manos equivocadas, puede convertirse en veneno. Silencioso, pero letal, el cielo amaneció cubierto de nubes bajas, pesadas, como si presintieran que aquella jornada no traería luz, sino sombra. El aire era espeso, cargado de humedad y de un silencio que precede a las tormentas más crueles. En la hacienda El Molino, los criados se movían con una inquietud inusual. Algunos evitaban cruzar palabra entre ellos. Otros miraban hacia el portón como si esperaran una visita incómoda. Nadie se atrevía a mirar a Camila a los ojos. Ella, sin embargo, bajó como cada mañana al comedor con la frente en alto y los pasos firmes. Llevaba un vestido de algodón color marfil, sencillo, pero pulcro, con el cuello cerrado por un broche antiguo. Su cabello recogido y su expresión contenida ocultaban el temblor que le cruzaba el pecho. Algo se había quebrado en el ambiente. Lo sentía en los corredores, en las miradas bajas, en los murmullos ahogados tras las puertas. Al entrar al salón, encontró a Luzmila con el rostro desencajado. La muchacha sostenía un paño húmedo entre las manos y evitaba su mirada. «¿Qué ocurre?», preguntó Camila con una calma fingida. Luzmila no respondió de inmediato. Bajó la vista, tragó saliva y finalmente habló. «Señora, anoche hubo tertulia en casa de doña Eulalia. Invitaron a varios vecinos, sacerdotes, esposas de hacendados, y alguien leyó una de las cartas». Camila palideció. «¿Qué carta?» «Una de las del señor Gregorio, de las que hablaban de la hija perdida». Camila dio un paso atrás, como si un golpe invisible la hubiera alcanzado en el centro del alma. «¿Qué dijeron?» Luzmila cerró los ojos un instante. «Insinuaron que esa hija es usted, y que por eso don Gregorio la trajo, que no era su prometida, sino su sangre». Un frío helado recorrió el cuerpo de Camila. Se sostuvo del respaldo de una silla para no perder el equilibrio. Las paredes del comedor se estrechaban a su alrededor. Todo giraba lentamente. «¿Y Esteban?», preguntó con la voz rota. «Se fue al amanecer. No dijo nada. Montó su caballo y salió sin mirar atrás». Camila sintió como las lágrimas ardían en los bordes de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. El escándalo ya no era un rumor. Era una sentencia social, lanzada sin pruebas, sin compasión, sin verdad. Los días siguientes fueron una cadena de puertas que se cerraban. En el pueblo, los comerciantes bajaban la mirada al verla. Las damas cruzaban de acera. El sacerdote de la capilla evitaba bendecirla. Algunos niños la señalaban desde lejos, repitiendo palabras que escuchaban en boca de sus madres. Los rumores se multiplicaban con la rapidez de un incendio en los campos secos. Se hablaba de incesto, de deshonra, de vergüenza. Se decía que Camila era hija ilegítima de don Gregorio, que había sido criada lejos y que él la había traído no como esposa, sino como penitencia. Se mencionaba a Esteban con horror, como si hubiese cometido un acto impensable, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Camila se recluyó. Pasaba horas en la biblioteca, revisando los papeles, buscando desesperadamente alguna prueba que desmintiera la calumnia. Pero las cartas que quedaban eran inconclusas, ambiguas. Parecían confirmar lo que ella sabía que no era cierto, pero no lo negaban con la fuerza necesaria. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales con furia, Luzmila entró corriendo en la sala con las manos manchadas de polvo y los ojos encendidos. «Señora, lo encontré». Camila se incorporó de inmediato. «¿Qué encontraste?» «Una carta. Estaba detrás del falso fondo de la caja. Había caído. Estaba doblada y cubierta por la tela del forro. Es la última. Tiene la fecha más reciente. Y está firmada». Camila tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera entre sus dedos. La letra de don Gregorio era clara, apresurada. «Camila no es mi hija, nunca lo fue. El nombre de mi hija ilegítima era Clara, y nació en 1858 en un hospicio de Salta».
Rebeca me escribió años después diciendo que la niña había muerto de fiebre a los 4 años. No conservo documentos, pero sí esa carta. No tengo herederos directos. Camila es la única persona a la que debo algo. Aunque no tenga mi sangre, tiene mi respeto. Y, por primera vez, mi voluntad. El mundo se detuvo. Camila dejó caer el papel sobre la mesa. Se cubrió la boca con ambas manos y cayó de rodillas. Lloró en silencio, no por la ofensa, sino por la dignidad recuperada. Aquella carta era todo lo que tenía. No había testigos, ni sello notarial, ni respaldo legal, pero era verdad, y con eso bastaba. Esa misma noche, Camila vistió su mejor vestido negro, se colocó un velo fino sobre el cabello y bajó al comedor con pasos lentos, pero decididos. Reunió a los criados, les leyó la carta, no pidió su aprobación ni su defensa, solo les mostró la verdad. Algunos la miraron con asombro, otros con respeto renovado. Nadie habló, pero nadie volvió a mirarla con desprecio. Camila sabía que no bastaría, que el escándalo ya había sido sembrado, que las palabras envenenadas no se borran con tinta, pero tampoco se combaten con silencio. Había llegado la hora de luchar no solo por su nombre, sino por su dignidad, no como prometida, no como heredera, sino como mujer. Una mujer que había sido humillada, pero no vencida. Una mujer que había sido manchada por una mentira, pero que se levantaría con la verdad entre las manos, aunque todos callaran, aunque él se hubiese ido. Camila subió al desván, abrió una vieja baulera de cuero y sacó un cuaderno de hojas amarillentas. Se sentó ante el escritorio de don Gregorio, tomó una pluma y empezó a escribir. No cartas al pasado, sino páginas para el futuro, un testimonio, una voz, porque ahora sabía que los verdaderos escándalos no eran los que el pueblo murmuraba, sino los que la historia silenciaba. Y ella no pensaba callar. El sol caía en ángulo oblicuo sobre los campos de caña, tiñendo de oro el polvo en suspensión y las copas bajas de los árboles. La hacienda El Molino parecía contener la respiración, como si supiera que aquel día no sería como los otros. Camila se había despertado antes del alba, no por insomnio, sino por certeza. Sabía lo que debía hacer, y ya no sentía miedo, solo una calma férrea, como la de quien ha dejado de esperar justicia y ha decidido tomarla con las propias manos. Vestía de azul oscuro, con un vestido de manga larga y cuello cerrado, ceñido por un cinturón delgado de cuero trenzado. No llevaba joyas ni adornos, solo el sobre envejecido en el interior de su bolso, con la carta final firmada por don Gregorio. Esa hoja que podía no valer nada ante la ley, pero que contenía la única verdad que importaba. La audiencia se celebraría en la antigua sala de recibo de la casa principal, convocada con urgencia por orden del escribano don Jacinto Solares, funcionario de la villa con más de 30 años de servicio. Había sido solicitado por los primos de don Gregorio, Anselmo Alzamendi y su cuñado, el licenciado Barreiro, quienes insistían en resolver de una vez la situación irregular de la joven española que ocupaba la hacienda sin documentos oficiales que acreditaran su derecho. Camila llegó puntual, acompañada solo por Luzmila, que no se apartó de su lado. Al cruzar el umbral, encontró a doña Eulalia sentada con altivez, abanico en mano, flanqueada por Anselmo y el abogado. Al otro extremo de la mesa, el escribano organizaba sus papeles, la pluma y el tintero con método implacable. Su mirada era neutra, como la de quien ha presenciado demasiadas disputas entre vivos por lo que dejaron los muertos. Nadie se levantó al verla, nadie la saludó. Camila caminó con paso firme y se sentó frente a ellos. El silencio inicial fue cortado por la voz nasal del licenciado Barreiro. Señorita Valdés, esta audiencia tiene como objetivo dilucidar la situación legal de su presencia en esta propiedad. No existe testamento registrado, ni carta matrimonial legalizada. Hasta donde sabemos, usted llegó sin respaldo jurídico. Camila sostuvo su mirada. Es cierto, no hay un testamento notariado, pero sí hay cartas, escritas de puño y letra de don Gregorio Alzamendi, firmadas, conservadas, y contienen su voluntad. El abogado alzó una ceja con desdén. Cartas privadas, opiniones sentimentales. Eso no basta para declarar herencia.
Tal vez no, dijo Camila mientras abría su bolso. Pero lo que contiene esta carta no es una opinión, es una confesión. Y es lo que ustedes intentaron ocultar. Sacó la hoja doblada con delicadeza y la deslizó sobre la mesa de madera pulida. El escribano la tomó con sumo cuidado, leyó en voz baja, luego volvió a leer en voz alta. Camila no es mi hija, nunca lo fue. El nombre de mi hija ilegítima era Clara. Los murmullos se alzaron de inmediato. Doña Eulalia se llevó el abanico al pecho. Anselmo se incorporó de golpe. Barreiro intentó interrumpir, pero el escribano levantó la mano. Sigo leyendo, dijo sin titubeos. Continuó hasta el final. La sala quedó en silencio. El licenciado Barreiro se aclaró la garganta. Incluso si esta carta fuese legítima, no reemplaza un testamento. Es solo una intención. ¿Y qué pasó con el testamento original?, preguntó Camila con voz firme. El escribano carraspeó, miró sus notas y sacó un sobre. Hace 3 semanas se presentó una copia del último testamento de don Gregorio, pero estaba incompleta, rasgada, sin firma. He analizado la tinta, el papel, y puedo afirmar que fue destruido intencionadamente. Todos contuvieron el aliento. ¿Por quién?, inquirió Camila. No tengo forma de saberlo con certeza, respondió el escribano. Pero puedo decir que la parte que desapareció era la cláusula de asignación principal, y que la copia fue presentada por el señor Anselmo Alzamendi y su abogado. Camila giró la cabeza. Anselmo palideció. «¡Eso es una acusación!», gritó. «Yo solo cumplí con el deber de preservar los bienes de la familia». «¿La familia?», repitió Camila con amarga serenidad. «¿La misma que nunca visitó a don Gregorio en sus últimos años? ¿La misma que ahora reclama una herencia que no cuidó?». Doña Eulalia golpeó el abanico contra la mesa. «Usted es una impostora, una extranjera sin nombre que vino a robarnos lo que es nuestro». «No vine a robar», dijo Camila, alzándose. «Vine porque fui llamada, y me quedé porque encontré entre estas paredes la dignidad que ustedes pisotearon. El apellido que defienden no vale más que las manos que lo sostienen, y esta tierra fue cultivada por quienes no tienen sangre noble, pero sí alma limpia, y por quienes ya no están para defender lo que dejaron». El escribano cerró el cuaderno de actas. «La resolución será elevada a la autoridad judicial competente, pero en mi informe constará que hubo destrucción de documento, prueba de intención testamentaria y omisión deliberada de información. Lo demás lo decidirá la ley». La audiencia se dio por concluida. Camila salió del salón con paso firme, sin volver la vista atrás. El aire del jardín le pareció más limpio. Respiró hondo. Sentía una mezcla de alivio y rabia. No había ganado, pero ya no estaba sola. Esa misma tarde, un caballo cruzó los campos con la velocidad de quien ha corrido durante horas sin detenerse. El polvo se alzaba tras él como un rastro de angustia. Era Esteban. Llegó sin aviso, sin equipaje. Se detuvo en el patio central, desmontó con manos temblorosas y entró sin tocar la puerta. Camila lo encontró en la galería, con la camisa abierta en el pecho, la mirada encendida por la incertidumbre. «¿Es verdad?», preguntó él sin rodeos. «¿No eres su hija?». Camila sacó del bolso la carta. Se la tendió sin palabras. Él la tomó, leyó, y cuando terminó, cerró los ojos. El silencio entre ellos era tan hondo que los grillos del atardecer parecían lejanos. «Me fui porque no podía vivir con la duda», dijo él al fin. «Pero tampoco podía quedarme lejos sabiendo que te destruían por algo que no hiciste». Camila lo miró. Había dolor en su rostro, pero también una ternura nueva, quebrada, real. «Tú tampoco hiciste nada. Solo creíste lo que todos susurraban, y me odié por ello». Hubo un momento en que la distancia pareció borrarse. Esteban dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Solo habló en voz baja. «¿Y ahora qué somos?». Camila no respondió de inmediato. Su voz salió como un susurro. «Lo que decidamos ser, aunque el mundo se oponga». Él la miró. En sus ojos ya no había rabia, ni duda, ni orgullo. Solo una pregunta muda, una esperanza contenida. Y en esa tierra de sangre, donde los nombres se usan como armas, ellos sabían que solo una decisión audaz podría devolverles la vida. Una decisión que aún no se había dicho, pero ya latía en el aire.
El amanecer se abrió paso entre las copas de los naranjos con una luz dorada, limpia, que parecía querer purificar lo que aún dolía. Una brisa suave agitaba las cortinas de lino en la habitación de Camila, mientras los primeros sonidos del día se filtraban desde el patio. El roce de las escobas contra el suelo de piedra, el chirrido del pozo, el murmullo lejano de los peones alistando los caballos. Pero aquel día no era uno más. Algo distinto vibraba en el aire, una tensión serena, un presentimiento. Camila se levantó sin prisa. Se vistió con un traje de faena de algodón crudo, sin adornos ni cintas, y se recogió el cabello en una trenza sencilla. Había decidido que, al menos ese día, no sería la dama llegada de Cádiz, ni la prometida fallida de un difunto, ni la posible heredera de un apellido disputado. Sería solo una mujer y su voluntad. Al mediodía, bajo el toldo de la galería, convocó a todos los trabajadores de la hacienda. Vinieron con expresión seria, algunos con los brazos cruzados, otros con la frente arrugada por la incertidumbre. Luzmila se ubicó a su lado, con la mirada encendida por una mezcla de orgullo y temor. Camila los observó uno por uno antes de hablar. «Sé que muchos de ustedes dudan de por qué sigo aquí», comenzó con voz clara. «Sé lo que se ha dicho, lo que se ha insinuado, lo que se teme». Los murmullos se apagaron. Solo el viento parecía moverse entre ellos. «No traigo un testamento. No tengo sangre ilustre ni respaldo de un apellido que todos acepten sin discusión. Pero tengo algo que nadie puede quitarme, la decisión de quedarme. No como heredera, no como esposa. Me quedo como mujer, como alguien que no se va cuando la puerta se cierra, sino que aprende a abrirla con sus propias manos». Los ojos de los trabajadores empezaron a cambiar. Las líneas de duda se suavizaban. Algunos bajaban la vista con respeto, otros asentían levemente. «Esta tierra ha sido mal administrada durante años», prosiguió. «Hay cuentas ocultas, contratos injustos, deudas que se hicieron en nombre de un apellido, pero que nunca se usaron para mejorar la vida de quienes la sostienen. Eso se terminó. Desde hoy lo enfrentaremos juntos. Si quieren seguir aquí, tendrán mi palabra, pero también mi trabajo». Un silencio espeso los envolvió. Luego, uno de los peones mayores, don Jacinto, un hombre enjuto de manos agrietadas, dio un paso al frente. «La palabra de una mujer que no nos abandona vale más que la firma de un hombre que ya no está». Camila lo miró con los ojos húmedos. No respondió. No hacía falta. El aplauso vino lento, contenido, como una lluvia que se abre paso tras la sequía. No era un estallido. Era un reconocimiento. Más tarde, en el despacho, Camila desató el lazo de los libros de cuentas y comenzó a ordenar papeles con la paciencia de quien sabe que los errores verdaderos se esconden entre cifras. Luzmila la ayudaba a leer recibos y comparar firmas. En varios contratos, los nombres de ciertos comerciantes se repetían con sobreprecios injustificados, con cifras alteradas, con pagos fantasmas. «El licenciado Barreiro se llevaba parte de cada venta de caña», dijo Camila sin apartar los ojos del papel. «Y los comerciantes de San Miguel le pagaban para que aprobara facturas falsas. Esto lleva años». «¿Qué va a hacer, señora?». Camila cerró el libro con fuerza. «Lo que nunca hicieron conmigo. Lo voy a enfrentar». Y así lo hizo. Durante los días siguientes, visitó a los prestamistas, exigió auditorías, rompió contratos turbios, envió cartas firmadas con su puño y letra, citando fragmentos de las últimas palabras de don Gregorio. Su presencia en las oficinas fue recibida con incomodidad, pero también con temor. Nadie esperaba que esa joven mujer, de rostro sereno y voz educada, se convirtiera en una fuerza que no pedía permiso para actuar. Pero lo era. Cada noche, volvía con los hombros tensos y los dedos manchados de tinta. La contabilidad avanzaba. La hacienda empezaba a respirar. Los jornaleros cobraban puntuales, las raciones se equilibraban y los establos volvían a funcionar con orden. En el comedor, los criados la llamaban señora Camila, con un tono nuevo, no impuesto, sino elegido.
Esteban regresó a su lado como una sombra discreta. No hablaba mucho, pero estaba. Supervisaba las labores de campo, corregía fallas en las acequias, inspeccionaba el molino con ojos expertos. Entre ellos ya no había explicaciones, solo gestos. Él la esperaba al final del día con un plato caliente. Ella le dejaba sobre el escritorio las notas de lo que debía revisar. Cuando se cruzaban, bastaba una mirada para entender lo que ninguno quería decir en voz alta. No eran amantes a los ojos del mundo. Pero en el mundo que compartían, ya no se escondían. Una tarde, mientras el sol descendía en tonos rojizos, Camila salió al patio con un sobre sellado en la mano. Llevaba el escudo de la familia Valdés estampado en cera roja. Lo había traído el correo de la ciudad. Lo abrió sin titubear. Leyó en silencio. Cuando terminó, sus manos temblaban ligeramente. Esteban la encontró sentada bajo la parra, con la carta en el regazo. ¿Todo bien?, preguntó sin acercarse del todo. Camila alzó los ojos. No sonreía, pero tampoco lloraba. Me han desheredado. Oficialmente. La nobleza de Cádiz me ha retirado el apellido. No soy bienvenida en sus casas ni en sus memorias. Esteban se sentó a su lado, en silencio. No intentó consolarla, solo estuvo. Ella giró lentamente la cabeza y lo miró. ¿Y sabe qué es lo más extraño?, preguntó con voz suave. No me duele. Él la contempló con una ternura que no necesitaba palabras. Porque el apellido ya no me define. Me lo quitaron antes de que lo supiera. Yo ya no soy la que llegó en aquel carruaje, cubierta de polvo y de ilusiones. Ahora soy esta. Esteban asintió. Tomó su mano por primera vez, sin reservas. Sus dedos encajaban como si hubiesen esperado años para encontrarse sin miedo. Camila alzó la vista hacia el cielo encendido. Este lugar ya no es la herencia de otro. Es mi historia, y pienso firmarla con mi propio nombre. Y así, en ese instante sencillo, el nombre que ardía en las lenguas del escándalo se transformó en algo nuevo. No una marca de vergüenza, sino un estandarte. No un apellido dado, sino uno construido con verdad, esfuerzo y fuego. El nombre de Camila. El nombre que ya no necesitaba más legitimidad que su propia vida. La estación de las lluvias había quedado atrás, dejando el aire saturado de aromas vivos y una frescura que se posaba sobre la piel como caricia antigua. Las cañas de azúcar, altas y verdes, se mecían con lentitud bajo el sol tibio de la mañana. Sus hojas crujían al compás del viento, como si saludaran en secreto a los pasos que avanzaban por los senderos abiertos entre los surcos. Era el mes de las cosechas tempranas, de los frutos que anuncian la plenitud. Camila caminaba junto a Esteban, en silencio, dejando que el paisaje hablara por ellos. El vestido de lino que llevaba se pegaba a sus piernas con suavidad, manchado por el roce constante con las cañas. El sombrero de ala ancha que cubría su cabeza proyectaba una sombra delicada sobre sus ojos, aunque nada lograba disimular el brillo de paz que los iluminaba. Esteban, con la camisa arremangada y las botas cubiertas de tierra, caminaba con la seguridad tranquila de quien ya no huye. No hacían falta palabras. Cada paso era una confirmación. Cada respiración compartida, una respuesta. El molino giraba a lo lejos, como siempre lo había hecho. Pero ahora, al observar sus aspas lentas y firmes, Camila no pensaba en lo que ese lugar fue ni en lo que le arrebataron. Pensaba en lo que habían reconstruido, en lo que habían defendido con manos limpias y alma herida, en lo que pese a todos los escándalos, rumores y traiciones, había resistido. La hacienda El Molino estaba de pie, viva, digna y suya. El respeto de los trabajadores no se había ganado con títulos, sino con constancia. Camila los había escuchado, había trabajado codo a codo con ellos, sin exigir reverencias ni halagos. Esteban había dejado atrás su aislamiento silencioso para convertirse en un hombre de acción, firme en decisiones y justo en el trato. Juntos habían enfrentado deudas, cosechas amenazadas por plagas y contratos heredados por los antiguos administradores. Juntos, sin una promesa escrita, pero con un pacto sellado en la mirada. Aquella mañana, Camila no pensaba solo en la tierra ni en la caña. Su mente estaba en Luzmila.
La pequeña ceremonia se celebraría esa tarde en la capilla restaurada al pie del monte. El altar, adornado con flores silvestres, esperaba en silencio. Los bancos de madera habían sido dispuestos por los propios trabajadores, y el padre Herminio, viejo conocido del pueblo, había accedido a bendecir la unión sin preguntas. Luzmila, su fiel compañera, su hermana en la lucha, daría ese paso con el peón más tímido de la hacienda, Tomás. Nadie lo habría imaginado, pero los ojos de ella se dulcificaban cuando lo miraba, y eso bastaba. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo de ámbar los muros de la hacienda, Camila ayudó a vestir a Luzmila con un traje claro que ella misma había cosido en las noches de calma. La tela era modesta, pero caía con elegancia, como si supiera que no necesitaba adornos para conmover. Camila trenzó sus cabellos con ramas de romero y pequeños lirios blancos, mientras la joven no dejaba de sonreír con los ojos húmedos. ¿Estás segura?, preguntó Camila, con voz apenas audible. No sé si el amor se elige, señora, respondió Luzmila, pero sí sé que este no me da miedo, y eso ya es mucho. Camila asintió con un nudo en la garganta. La ceremonia fue breve y hermosa. Las palabras del sacerdote se perdieron entre el zumbido de los insectos y el murmullo de las hojas. Tomás temblaba al colocar el anillo en el dedo de su esposa, y Luzmila lo sostuvo con una dulzura que desarmó a todos. Algunos criados lloraban sin pudor, otros aplaudían con manos callosas, como si celebraran algo más que una unión, una esperanza. Doña Eulalia no asistió. Su ausencia no sorprendió a nadie. Desde el escándalo de las cartas y la exposición de sus intrigas, su nombre ya no era pronunciado con respeto. Había perdido el favor de la sociedad local y se había recluido en su propiedad, aferrada a los restos de un orgullo que se deshacía como polvo en el viento. Nadie la extrañaba. Esa misma noche, mientras las lámparas de aceite iluminaban con calidez los corredores de la hacienda, Camila y Esteban se detuvieron frente a la vieja capilla. Un grupo reducido los esperaba. Luzmila, Tomás, el padre Herminio y algunos trabajadores que habían sido testigos de cada batalla, de cada reconstrucción. Camila llevaba un vestido azul profundo, sin corsé ni bordados pesados. Solo una cinta de terciopelo negro le ceñía la cintura. Su cabello caía libre sobre los hombros, y sus ojos, serenos, firmes, buscaron a Esteban como si lo hicieran por primera vez. Él vestía con sobriedad, pero con dignidad. Camisa blanca, levita oscura, y la expresión contenida de quien ha esperado mucho para pronunciar una sola palabra. La ceremonia fue aún más íntima que la anterior, sin música, sin fiesta, solo palabras sinceras, una promesa silenciosa y dos manos unidas con convicción. Al finalizar, el padre Herminio los bendijo con una frase sencilla: que este amor nacido del barro y del fuego sea semilla eterna en esta tierra. Cuando el sacerdote preguntó cómo deseaban firmar en el registro, Esteban miró a Camila con ternura. Montalvo Valdés, dijo sin titubeos. El apellido que nace hoy, uno que no se hereda, se merece. Hubo un instante de silencio, y luego una sonrisa compartida. Un nuevo apellido para una nueva historia. Más tarde, cuando todos se retiraron, Camila caminó sola hacia el rosal blanco que crecía junto a la capilla. En sus manos llevaba una caja de madera, pequeña, forrada en terciopelo. Dentro descansaba la última carta que don Gregorio le había escrito, aquella que cambió el rumbo de su vida. La enterró con delicadeza entre las raíces del rosal. Ya no necesito que me escriban, susurró. Ahora puedo escribir yo. Esa noche, al abrigo de la biblioteca renovada, Camila encendió una vela, tomó papel y pluma y comenzó a escribir. No un testamento, no una carta de amor, una carta a su yo del pasado, a aquella muchacha que llegó a El Molino con el alma rota y el futuro velado. La tinta fluyó con firmeza. Fuiste valiente al venir, pero más valiente aún al quedarte. No viniste por amor, pero te quedaste por él. Y al trazar el punto final, comprendió que no era el cierre de una historia, sino el comienzo de una vida escrita en libertad. 8 años después, los campos de El Molino se extendían más allá de donde alcanzaba la vista,
respirando con el mismo pulso noble de antaño, pero con una fuerza nueva. Los cañaverales ondeaban al viento como estandartes de una historia que había sabido resistir. La hacienda, renovada y luminosa, no era ya la herencia de un linaje moribundo, sino el hogar de una familia forjada con valentía, trabajo y amor. Camila, con 35 años cumplidos, caminaba por los senderos de tierra firme con la misma determinación que un día la llevó a declarar, frente a todos, que no era heredera ni esposa, sino mujer libre. Pero hoy, además de libre, era madre. A su lado corrían dos pequeñas de mejillas sonrosadas y cabellos oscuros, idénticas en risa y diferentes en espíritu. Clara, curiosa e intensa, y Belén, serena como el amanecer. Eran hijas del amor que no se rindió, hijas de la pasión contenida que una vez fue susurro en la sombra y que hoy florecía al sol sin vergüenza. Esteban, más maduro, con la barba salpicada de canas prematuras y la mirada más profunda que nunca, las observaba desde el alero del molino, donde había instalado su escritorio. Nunca dejó de trabajar la tierra, pero con los años también se convirtió en gestor de otras haciendas cercanas que pedían consejo a quien había logrado lo imposible. Aún firmaba como Montalvo Valdés, y nadie se atrevía a cuestionar la legitimidad de ese apellido, porque lo había honrado. La sociedad, antaño cruel e hipócrita, cambió. O quizás no cambió del todo, pero aprendió a callar ante la evidencia del bien hecho. Las mujeres jóvenes venían a El Molino a pedir consejo a Camila. Algunos hijos de antiguos comerciantes estudiaban contabilidad con ella, y la biblioteca que antes albergó secretos, ahora albergaba conocimiento abierto a quien quisiera aprender. La capilla, antaño olvidada, acogía bautizos, bodas y oraciones de jornaleros agradecidos. Doña Eulalia nunca se recuperó del golpe social. Se recluyó en su casona gris, acompañada solo por su silencio y los retratos de una nobleza extinguida. Se decía que escribía cartas que nunca enviaba y que hablaba sola en las noches, repitiendo nombres que ya no tenían poder. Luzmila, por su parte, fue mucho más que una esposa devota. Con Tomás, formó un hogar alegre y próspero. Tuvieron un hijo y una hija, y ambos trabajaban junto a Camila como mayordomos de confianza. Nadie dudaba de su palabra. Ella aún tejía, pero ya no por necesidad, sino como herencia viva que enseñaba a las nuevas generaciones. Una tarde, en medio de la temporada seca, Esteban encontró a Camila sentada bajo el rosal blanco que florecía cada año como si supiera que ahí, bajo su raíz más profunda, dormía una carta antigua. Camila sostenía entre las manos un cuaderno de cuero gastado, con su letra fina trazada página tras página. ¿Escribes otra vez?, preguntó él sentándose a su lado. «Escribo para mis hijas», respondió ella, «para que sepan que la libertad cuesta, pero vale la pena, para que no hereden silencios, sino palabras». Esteban tomó su mano y la besó con ternura, como lo hacía siempre que no encontraba forma suficiente de decir gracias. El sol se escondía entre los cañaverales. Las niñas reían a lo lejos, corriendo tras una cometa improvisada. El molino giraba, como siempre, con la constancia de lo eterno. Y Camila, al mirar el horizonte teñido de oro, comprendió que el amor que resiste al escándalo, a la mentira, al juicio, también resiste al tiempo. Que el amor, cuando nace del alma, no necesita testigos para ser verdadero. Aquella mujer que llegó a El Molino como prenda de una deuda, era ahora el corazón de una tierra que aprendió a latir de nuevo. Y si alguna vez el mundo volvía a juzgarla, ella no necesitaría defenderse. Su historia ya estaba escrita, en la tierra, en el viento, en la sangre de sus hijas, y en cada página de ese cuaderno donde, con voz firme y sin temblores, había vuelto a escribir su nombre. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Y esta, la de Camila y Esteban, es una de ellas. Nos recuerda que no hay herencia más poderosa que la dignidad, ni amor más valiente que aquel que nace en medio de la deshonra y el escándalo, y aún así florece. Que una mujer no necesita un apellido ilustre para escribir su destino, solo coraje para enfrentarlo. Que el pasado, por doloroso que sea, no define quiénes somos,
sino lo que decidimos construir a partir de él. Camila nos enseñó que es posible sembrar respeto donde antes hubo desprecio, y que el amor verdadero no se impone, se gana, se construye, se honra, porque no basta con quedarse por amor, hay que saber luchar por él. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra renacer, para saber que estuviste con nosotros hasta el último suspiro de este romance inolvidable. Cada comentario tuyo nos ayuda a que más personas descubran estas narraciones que con tanto cuidado preparamos para ti. Si deseas apoyar al equipo que hace posible estas historias, puedes enviar un super gracias con el monto que tú desees o puedas. Cada aporte, por pequeño que sea, nos permite seguir creando con amor y calidad. Y si hoy no puedes hacerlo de esa forma, no te preocupes. Compartir esta historia con alguien que la valore también es una manera poderosa de apoyar nuestro canal. Quédate con nosotros. En las tarjetas encontrarás otras narraciones igual de conmovedoras, llenas de emoción, secretos y amores que desafiaron el tiempo. Gracias por ser parte de esta familia de corazones que sienten profundo.